Pues ya empezamos, ¿vale? Hoy en la sesión de formación continuada de radiología contamos con la ponente, la doctora Ada Doltra, cardióloga del Hospital Clínic de Barcelona, especialista en imagen cardíaca, que nos hablará del protocolo DRM en pacientes con arritmia. Cuando quieras, Ada. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues de entrada, bueno, paso la pregunta este era mi título, pero bueno, entonces voy a hablar, como os he comentado, de resonancias para el estudio de pacientes con arritmias. Y nada, ya poniéndonos en el tema, la primera pregunta es, bueno, ¿va a ser la primera prueba que vamos a hacer en pacientes con arritmias? No, la primera va a ser el ecocardio, ¿no? Que es la primera técnica que se hace en cualquier paciente cardiológico. Entonces, ¿por qué no hablo de eco, ¿no? ¿Por qué no hablo incluso de TAC, que podría ser, y hablo de resonancia? Pues bueno, básicamente porque, como vemos en estas imágenes, cuando la resonancia nos queda bien, esto era algo que habíamos estado hablando al principio, tiene una excelente caracterización tisular, ¿no? Este es el caso de un paciente que tuvimos no hace mucho, que era un paciente que se citaba para resonancia después de la ablación de venas pulmonares, y donde podemos ver, esto es una imagen en axial, y vemos esta imagen de aquí, que es una zona más hiperintensa, ¿no? Que corresponde a la cicatriz de ablación en el drenaje de las venas pulmonares, ¿no? Aquí también lo mismo, es otra vena pulmonar donde vemos esta zona hiperintensa que es la cicatriz de ablación. Pero es que además este paciente tenía un infarto subendocárdico que también podemos ver muy bien aquí, ¿no? Un infarto subendocárdico inferior-inferolateral, ¿no? Que además vemos muy bien que se diferencia del pulso sanguíneo, que se diferencia muy bien de la zona sana de la pared ventricular. Es decir, la resonancia es la técnica ideal para caracterizar el tejido y para visualizar fibrosis. ¿Para quién le vamos a hacer entonces una resonancia? Pues bueno, hay muchos pacientes con arritmias, pero hay arritmias que realmente son relativamente fáciles de tratar y por lo tanto no hace falta hacer todo esto. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en aquellas arritmias un poquito más complicadas, como son la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular y finalmente me gustaría dar dos mensajes sobre pacientes con dispositivos. Empezando entonces por la fibrilación auricular. Y de entrada, ¿qué es lo que podemos hacer con resonancia? Pues hombre, lo primero sería, por ejemplo, hacer un estudio volumétrico de la aurícula. La resonancia es el gold estándar para la cuantificación no solo de volúmenes ventriculares, que esto lo tenemos todos siempre muchos en mente, sino también para volúmenes de la aurícula, ¿no? Entonces lo que haríamos, sería hacer cortes cine como los que hacemos para estudiar los volúmenes del ventrículo, aunque normalmente en ventrículo nos quedaríamos por aquí más o menos, pues en este caso lo que vamos a hacer es adquirir unos cortes un poco más arriba para adquirir la totalidad de la aurícula. Y haríamos lo mismo, seleccionar contornos para cuantificar el volumen de la aurícula. ¿Esto se hace para todos los pacientes? No, esto requiere un trabajo, un postprocesar un poquito más largo y por lo tanto solo lo vamos a hacer, por ejemplo, para estudios de investigación o cuando realmente nos interese muchísimo ver el volumen de aurícula de aquel paciente. ¿Cómo se compara esto con el eco? Pues de entrada tenemos que saber que el eco 2D infraestima los volúmenes con respecto a la resonancia, tiene peor delineación de bordes. Y cuando miramos al eco 3D, que es lo que se ha dicho que se compara un poquito mejor, sí es cierto, se tiene mejor correlación con la resonancia que el 2D, pero también tiene mayor variabilidad. Entonces, por eso se dice que la resonancia es el gold estándar para la cuantificación de volúmenes de la aurícula y de hecho se ha aplicado en algunos estudios de investigación como este estudio de remodelado reverso. ¿Qué más podemos hacer con resonancia? Pues bueno, podemos utilizar la técnica de angio-RM para ver la anatomía de las venas pulmonares. Sabemos que las variantes anatómicas son muy frecuentes en la ablación en las venas pulmonares y que de hecho existen hasta en un 48% de los pacientes, ¿no? Como por ejemplo este caso de aquí, en que vemos que hay una vena accesoria, ¿no? Por ejemplo, o en este caso de aquí que vemos un drenaje común, ¿no? Realmente las variantes anatómicas son muy frecuentes. Para esto normalmente no utilizamos resonancia, para esto normalmente se utiliza el TAC, con la que se ha demostrado una excelente correlación, no solo respecto a la anatomía grosera, digamos, sino también a la presencia de variantes, su tamaño y la presencia de ramas pequeñitas que sean de interés. Con la técnica también de angioresonancia, lo que hemos hecho ha sido detectar también
un parámetro que es la esfericidad auricular. Sabemos que la aurícula normal, una aurícula normal no es redonda, no es una pelota, sino que se parece más a un disco, más a este ejemplo que veis de la diapositiva. La aurícula normal está un pelín achacada, de forma que los que nos dedicamos a la imagen cardíaca, cuando vemos aurículas tipo pelota, ¿no?, como esta que vemos aquí, ya de entrada decimos, uy, esta aurícula ya tiene pinta, este paciente o está en fibrilación auricular o va a caer en fibrilación auricular, ¿no?, ya tiene pinta de ser una aurícula muy remodelada. Y sabemos que el riesgo de hecho, de que el riesgo de recurrencia después de la ablación, ¿no?, un paciente que se le ha hecho la ablación, él tiene mejor o peor resultado en función de si la aurícula es más o menos esférica, de forma que aurículas esféricas tienen un riesgo de recurrencia superior. Entonces, en este estudio de uno de los ex compañeros que estuvieron trabajando con nosotros, se vio que una aurícula esférica y además la presencia de fibrilación auricular persistente en contra de la paroxística, es decir, aquella fibrilación auricular que dura más tiempo, serían los predictores independientes de mala respuesta a la ablación. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de técnicas que no son la técnica que me gustaría insistir en esta presentación, ¿no? Es decir, la angio-IRM, pues hombre, podríamos hacer angio-TAC y podríamos hacer esfericidad por TAC, ¿por qué no? Respecto al volumen de la aurícula, sí, la resonancia tiene muy buenos resultados, pero ya he dicho que en la práctica utilizamos normalmente la eco. Entonces, ¿para qué seguro que vamos a necesitar la resonancia? Pues bueno, para valorar sobre todo realce tardío, para valorar fibrosis. ¿Y por qué es esto? Pues porque una de las cosas que me gustaría que os quedara clarísima de la presentación de hoy es que fibrosis es igual a arritmia, es decir, la fibrosis es el tejido ritmogénico por definición. Entonces, vamos a necesitar ahí sí la resonancia con la técnica de realce tardío. Este es el protocolo que utilizamos en nuestro centro. Utilizamos un escáner de 3 teslas, es un realce tridimensional con orientación axial, por un tamaño de voxel de 1,25 por 1,25 por 2,5. Después de, lógicamente, hacemos un TI Scout, ¿no?, para seleccionar el tiempo de inmersión óptimo, y lo hacemos después de 20 minutos de gadolinio. Como esta técnica puede ser larga, ¿no?, esta secuencia 3D pues puede durar unos 10 minutos aproximadamente, entonces para esto evidentemente no podemos hacerlo con apneas y tendremos que hacerlo con sincronización respiratoria, es decir, con navegador respiratorio y también con sincronización eléctrica. ¿Y qué ocurre? Que pacientes que esto ya os vaya introduciendo la limitación de esto, pues que pacientes que tengan un electro irregular, es decir, arritmias, que es precisamente el tema de esta técnica, o bien que tengan un patrón respiratorio irregular, la calidad de imagen se va a resentir. Por lo tanto, si queremos hacer una resonancia para ablación de fibrilación auricular, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta fibrilación auricular. Y esto lo hacemos con una cardioversión eléctrica previa. A estos pacientes se les cita el día anterior para cardioversión eléctrica, de forma que cuando le hagamos la resonancia ya esté en ritmo sinusa. Cuando esto no se consigue, la calidad de imagen la verdad es que se resiente. Además de hacer la técnica, pues es muy importante el postprocesado, es decir, ¿a qué le llamamos? ¿A qué parte? ¿No? Ya sabemos que el realce tardía nos ocasiona un depósito de gadolinio, ¿no?, un aumento de la intensidad de señal en aquellas zonas con fibrosis, donde el gadolinio se queda atrapado. Pues ¿a qué le llamamos fibrosis y a qué le llamamos tejido auricular normal, ¿no? Pues esto se obtiene con técnicas de postprocesado, donde lo que hacemos es dibujar muy bien la pared auricular, corte a corte. Luego, el software automático lo que nos hace es hacernos una reconstrucción anatómica de la aurícula que acabamos de corregir, por si no es todo lo correcta que quisiéramos. Y luego con esto lo que nos calcula es, a través de esta fórmula, a través de la intensidad de señal del pulso sanguíneo, nos calcula la intensidad de señal de cada píxel y con un sistema de colores que nos determina qué es fibrosis y qué es tejido sano. Esto es un poquito uno de los motivos de controversia del tema de la fibrosis en aurícula, ¿no? ¿A qué le llamamos fibrosis? Nosotros utilizamos, como digo, este sistema y con este software, y lo que hacemos es normalizarlo con el pool sanguíneo para evitar digamos, variabilidad entre distintos equipos, entre distintas técnicas. Pero sí que es verdad que, bueno, ¿por qué un tejido digamos, que esté en si le llamamos tejido normal por debajo de 1,2, porque hoy no es normal un tejido con intensidad de señal de 1,19 y uno que sea 1,21 no lo es? Pues esto evidentemente es uno de los puntos que ha generado también más controversia en ese tema, sobre todo entre los aritmólogos o los expertos que no acaban de utilizar esta técnica. Pero bueno, en principio esto es casi como lo hacemos nosotros.
¿Cómo se ha demostrado que el realce auricular funcione? Pues sí, ¿no? De entrada conocéis ya los dos estudios principales de este tema, que es el estudio, cómo fue el estudio de ICAF. Este es un estudio publicado en 2014. Fue un estudio multicéntrico donde participaron un total de 15 centros del mundo en 1.5 y en 3 testas. Nosotros también participamos. Se incluía un total de 329 pacientes, pero, atención, un 17% de los pacientes tuvieron que ser excluidos por problemas de calidad de imagen, a pesar que el protocolo incluía cardioversión previa antes de la resonancia. De forma que se quedaron con 260 pacientes en el seguimiento. ¿Y qué es lo que se vio? Pues bueno, que cuando dividimos a la cantidad de fibrosis en la aurícula en cuartiles, ¿no? De forma que el estadio 1 sería los pacientes con menos fibrosis auricular y el estadio 4 sería aquellos pacientes con aurículas mucho más fibróticas, vemos que la recurrencia de la arritmia es claramente superior en aquellos pacientes, en aquellos grupos con más fibrosis en la aurícula, ¿no? Mientras que aquellos con muy poca fibrosis en la aurícula tienen mejor resultado de la ablación a largo plazo. Entonces, lo que se calculó fue que por cada 1% de incremento en grado de fibrosis hay un 6% de incremento en el riesgo de recurrencia. Es decir, aurículas más fibróticas tienen más posibilidades de que después de la ablación recurran en fibrilación auricular, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos del mismo paper donde se ve, tenemos primero el caso A, que sería un paciente del grupo 1, es decir, fibrosis de menos del 10% de la aurícula. Y aquí vemos en azul el tejido sano, en verde sería el tejido fibrótico y vemos que este paciente tiene poca fibrosis en la aurícula. Este paciente a priori sería un paciente que, si le hacemos una ablación, tenga mejor resultado a largo plazo. Por contra, veis también este paciente en estadio 4 con fibrosis más del 30% de la pared auricular. Veis que, bueno, este no es 30%, es 50 o más, ¿no? Hay muy poco tejido azul, muy poco tejido sano y mucho tejido verde, mucho tejido fibrótico. Además, si os fijáis, veis también que la aurícula se parece más a una pelota, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, este paciente seguramente va a tener muy mal resultado después de la ablación, de forma que si lo pudiéramos ver antes de tiempo, podríamos decir, hombre, haz lo que quieras, pero yo no ablacionaría a este paciente porque lo más probable es que el resultado de la ablación no sea bueno. Pues bueno, después de estos resultados tan buenos del DICAF-1, se decidió pasar al DICAF-2. ¿Y qué fue el DICAF-2? Pues el DICAF-2 es, si paso otra vez a la diapositiva anterior, a ver, sería en una ablación normal de venas pulmonares, como dice su nombre, lo que hacemos habitualmente es ablacionar o aplicar radiofrecuencia o crioablación alrededor de la desembocadura de venas pulmonares, de forma que la fibrilación auricular, que habitualmente se origina aquí, a nivel de la desembocadura de venas pulmonares, no puedan, estos potenciales eléctricos anómalos, no pueden traspasar a lo largo de la aurícula y se queden ahí bloqueados. Esto sería la idea. Pero como veis, en esta diapositiva también hay fibrosis en muchas partes de la aurícula, de forma que una de las ideas es por qué en lugar de ablacionar solo las venas pulmonares, por qué en lugar de hacer este cerclaje de venas pulmonares, esta isolation, ¿no? no sale en español, pero bueno, en lugar de aislar este aislamiento de venas pulmonares, no aplicamos también ablación, no aplicamos también radiofrecuencia en estos sitios de la pared de la aurícula donde también hay fibrosis, donde también se pueden originar potenciales anómalos. Pues este fue el objetivo del DICAF-2, ¿no? Ahí se incluyeron 843 pacientes de 44 centros con un follow-up de hasta año y medio. Lo que se hizo fue randomizar los pacientes uno a uno en ablación solo de las venas pulmonares, el abordaje clásico, ¿no? De cerclaje de las venas pulmonares, versus ablacionar las venas pulmonares más ir guiados por la resonancia a hacer puntos de ablación o hacer líneas de ablación en estos puntos de la pared de la aurícula donde también vemos fibrosis. Y lo que se observó fue pues, una gran decepción para los electrofisiólogos, que es que no había diferencias significativas entre hacer solo el cerclaje de las venas pulmonares o además añadirle la ablación concreta de estos puntos de fibrosis en la aurícula. De hecho, no solo fue así, sino que además en el grupo que se había añadido fibrosis de la propia pared de ablación de la propia pared de la aurícula, tenían más complicaciones en forma de ictus, lo cual no es de extrañar porque al final son procedimientos más agresivos también. Lo que sí que se vio en el análisis de estos subgrupos es que podía haber un potencial beneficio de esta técnica, ¿no? De esta ablación un poquito más larga,
en aquellos pacientes con aurículas menos fibróticas, en estadios 1 o 2 de esta clasificación que habíamos comentado. Pero esto no deja de ser un análisis de subgrupos, con lo cual se tiene que ver con precaución. Es decir, a día de hoy, en principio, según los resultados del DICAF2, esta ablación concreta de la propia pared auricular no estaría indicada, o tendríamos al menos que ir con mucho cuidado. ¿Qué hay de los pacientes que hemos ablacionado ya una vez y que vemos que a lo largo del tiempo vuelven a caer en fibrilación auricular? ¿Los dejamos ahí o podemos volver a intentar hacer un estudio de una segunda ablación? Pues bueno, muchas veces se hace un segundo procedimiento de ablación y ahí la resonancia también nos puede ayudar mucho. De entrada, hay pacientes que, a pesar de que les hemos hecho un aislamiento de las venas pulmonares, con el tiempo estas venas pulmonares se vuelven a reconectar. Es decir, la ablación, que parece que nos ha quedado muy bien, ¿no? Nos ha quedado, como este caso de aquí, alrededor de todas las venas pulmonares, hay veces que cuando este tejido se cicatriza, vuelve a convertirse en tejido sano, y lo que vemos es que estas venas tan bonitas que nos habían quedado aisladas, pues en la práctica no nos han quedado realmente aisladas, sino que la actividad eléctrica puede pasar desde las venas pulmonares a la propia pared de la aurícula, ¿no? Aquí vemos un gap o un agujero en la línea de ablación, ¿no? Aquí vemos claramente muchos gaps, aquí hay otro, es decir, queremos conseguir esto, pero a la práctica lo que muchas veces nos pasa es que después de la cicatrización del tejido nos quedan cosas como estas, ¿no? Donde hay reconexión de las venas pulmonares. ¿Qué pasa aquí? Pues que la resonancia nos puede detectar si existe esta reconexión o no, de forma que en un segundo procedimiento de ablación podemos ir directamente dirigidos a hacer unos puntos extra de ablación para cerrar definitivamente este circuito. De hecho, en otro estudio de la casa, lo que se vio fue que la longitud relativa del gap respecto al total de la línea de ablación, es decir, cómo más grande era el gap o esta reconexión en comparación con el total del círculo, era lo que nos determinaba el éxito de ablación. Es decir, que la resonancia nos puede ayudar también cuando nos planteamos hacer un segundo procedimiento de ablación para detectar estos gaps. ¿Qué otras técnicas se han propuesto en aurícula más allá del realce tardío? Pues bueno, hay quien ha propuesto el mapeo, el T1 mapping auricular. Bueno, yo esto la verdad es que no tenemos experiencia, y de entrada se me ocurre que puedan haber muchos problemas de movimiento, ¿no? Es decir, ya nos pasa con el T1 del ventrículo, ¿no? Con la cuantificación del T1 del ventrículo, que a veces hay movimiento entre las imágenes, pues en la pared de la aurícula de 2 milímetros, pues me imagino que este puede ser un problema. Pero bueno, hay algunos grupos que están trabajando en esto. Otra posibilidad es utilizar el strain, ¿no? Para ver si, en este caso es un strain por eco, pues se podría utilizar el strain por resonancia, porque vemos que cuando el strain existe más dispersión, es decir, que no toda la pared de la aurícula se contrae a la vez, sino que se contrae primero una parte de la aurícula y luego otra. Esto está relacionado también con arritmias. Esto, como digo, se podría aplicar con resonancia, pero de momento es una cosa en fase de investigación. Y finalmente, otro punto que está que se está poniendo muy de moda progresivamente, ¿no? Un tema bastante novedoso, es la cuantificación directa del flujo auricular. En este sentido, nosotros sí que hemos estado trabajando en un grupo de ingenieros de la Universidad Pompeu Fabra, donde, si funciona el vídeo, a ver si nos funciona, prueba de ir para atrás, donde lo que hemos hecho, a ver, ahí sí, perfecto, ¿no? Entonces, esto es si nos funciona, que veo que no funciona, pero bueno, esto es una adquisición de flujo 4D de la aurícula, ¿no? Aquí, por desgracia, ahora no nos funciona el vídeo. Ah, sí. Aquí, básicamente, lo que vemos es cómo entra el flujo a través de las venas pulmonares, donde se origina un vórtice de flujo a nivel de la propia aurícula, y finalmente veréis al final cómo se abre la válvula mitral y ahí está, ¿no? Y todo el flujo entra dentro del ventrículo. Esto, hay algunos grupos que han empezado a aplicar el 4D Flow a aurículas. Si queremos ver flujo auricular, lo que hacemos nosotros es bajar un poco en este caso utilizamos un Bain de 160, pero para algunos casos con velocidades todavía más bajas, incluso hemos llegado a utilizar Bains de 80 para detectar los flujos pequeños de la aurícula. Esto de momento es algo ya os digo, que han empezado a hacer algunos grupos, y que tendremos que ver si nos aporta un beneficio más allá de la detección de fibrosis. Pues de momento al menos hemos visto que es posible. Y dejando ya de lado la aurícula, pasamos ahora al estudio del ventrículo, de la taquicardia ventricular. Ahí sí que, en el caso de la aurícula, mientras que la cuantificación o la detección de fibrosis en la aurícula es complicada,
todos sabéis que la detección de fibrosis en el ventrículo, al menos en técnicas de 2D de realce normales y corrientes, es posible y lleva ya mucho tiempo, ¿no? De hecho, es así que podemos ver imágenes como estas, ¿no? Donde vemos una zona de gran infarto, septoapical, ¿no? Vemos la zona pero también en miocardiopatías no isquémicas, como por ejemplo este caso, ¿no? Donde vemos una extensa zona de cicatriz a lo largo del septo interventricular. ¿Por qué es importante detectar fibrosis en los ventrículos? Pues porque, por lo mismo que decíamos al principio, fibrosis se relaciona con arritmia y de hecho, aunque las guías actuales nos dicen que se tiene que implantar un desfibrilador en relación a la fracción de eyección, todos sabemos que en la práctica hay pacientes como este, ¿no? Que la fracción de eyección está poco reducida, pero en cambio tienen fibrosis y estos de hecho tienen mal pronóstico y muchas veces tienen eventos arrítmicos malignos, es decir, la arritmia nos está relacionada claramente con la presencia de cicatriz. Y de hecho esto es así porque la reentrada a través de cicatriz es el mecanismo principal de taquicardia ventricular. Es decir, la gran mayoría de taquicardias ventriculares que van a ocurrir en la práctica clínica van a estar relacionadas con la presencia de una cicatriz previa. Esto se ve muy bien, yo creo, en este ejemplo de anatomía patológica, donde vemos en azul un tejido cicatricial, ¿no? Este también, mientras que en rosa estaría el tejido miocárdico sano. Y aquí lo que vemos es que hay una zona, que es esta zona de aquí marcada en una línea discontinua, donde hay tractos fibrosos, como vemos aquí, ¿no? Tractos de colágeno, pero también miocardio sano. Y esta sería la zona que hablábamos al principio, un poquito de border zone, ¿no? Donde tenemos tejido miocárdico sano, pero y a la vez también tejido fibrótico, es decir, un tejido un poquito intermedio. Y la importancia de esto es que este es el tejido más arritmogénico de todos, es decir, no toda la cicatriz es esta, no toda la cicatriz es densa, sino que hay partes de la cicatriz donde se mezclan con miocardiocitos normales y estas zonas, así un poquito de islotes de miocardiocitos sanos envueltos de zonas de cicatriz, es la zona más arritmogénica de todas, sobre todo cuando se distribuye, como vemos aquí, en forma de canal, es decir, donde conecta, donde esta zona de border zone, esta zona de tejido intermedio, conecta dos zonas de miocardio sano. ¿Por qué? Pues porque esto lo que nos puede originar es una cicatriz por reentrada, es decir, un circuito arrítmico simplemente por la presencia de este canal de conducción. De hecho, una de las técnicas de ablación de taquicardia ventricular es precisamente bloquear este canal. Lo que se hace es aplicar radiofrecuencia en la entrada y la salida del canal, de forma que aquí la arritmia ya no puede originarse precisamente porque estamos rompiendo este círculo. ¿Cuál es el protocolo de imagen que obtenemos? Pues bueno, es muy parecido al de aurícula, de hecho también es un protocolo en tridimensional. ¿Por qué? Porque por definición estos canales de reentrada de las arritmias no están en un mismo plano 2D, sino que se distribuyen a lo largo de la pared. Por lo tanto, tendremos que tener técnicas tridimensionales. Las hacemos también en un escáner de 3 teslas, con un tamaño de voxel de 1.4 por 1.4 por 1.4 milímetros, y también lo mismo, ¿no? con un TI Scout previo, en 3D, como decíamos, y con sincronización eléctrica y respiratoria. Por lo tanto, las mismas limitaciones que decíamos para la aurícula van a existir aquí. Pacientes con anomalías eléctricas o bien con un patrón respiratorio muy irregular, lo que va a pasar va a ser que vamos a tardar más tiempo en obtener esta secuencia 3D y al final el rendimiento va a ser peor y la calidad de imagen también va a ser peor. ¿Cómo podemos aplicar eso? Pues bueno, lo bonito de esto es que podemos sacar esta información de la resonancia y codificarla en un mapa de color para que ayude al electrofisiólogo a la hora de ablacionar la cicatriz. Esto es un ejemplo de un paciente con cicatriz isquémica, es decir, este paciente tenía un infarto inferior y lo que vemos es que el software nos codifica en rojo la cicatriz densa, en amarillo verde sería esta zona de border zone, este tejido intermedio, esta zona gris, y finalmente en lila estaría el tejido sano. Y esto lo podemos hacer no solo globalmente, sino haciendo distintas capas a lo largo de la pared, de forma que 10% sería la capa más cercana al pulso sanguíneo y 90% sería la capa más epicárdica, más externa, más cercana al pericardio. Y ahí vemos cómo la cicatriz se va haciendo más pequeña progresivamente cómo más nos acercamos al epicardio, ¿no? De forma que tenemos una cicatriz muy grande en las capas más endocárdicas y una cicatriz pequeñita en las capas más epicárdicas. ¿Eso qué es lo que nos permite? Pues no solo detectar las zonas de border zone, las zonas de cicatriz densa, sino también ver en qué capa están localizados los canales. Esto es un ejemplo de canal de conducción, ¿no?
una zona de border zone, este tejido amarillo-verde, que conecta dos zonas de miocardio sano y a través del cual se puede generar una arritmia. Y esto vemos que, por ejemplo, este canal de conducción está localizado al 50%, es decir, justo en el medio de la pared. Y aquí tenemos otros canales de conducción localizados en el 75%, es decir, realmente para la parte más externa, más epicárdica del grosor de la pared. Es decir, esto nos permite localizar los canales de conducción. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, no solo simplemente son imágenes bonitas, sino que esto nos permite planificar muy bien el procedimiento de ablación. ¿Por qué? Pues porque hay dos tipos de procedimiento posible. Se puede hacer un abordaje subendocárdico poniendo los catéteres en el interior de la cavidad, donde vamos a aplicar radiofrecuencia, ¿no? O bien pinchando, haciendo un abordaje subepicárdico, es decir, pinchando por vía subchifoidea y colocando un catéter en el espacio pericárdico, de forma que podamos aplicar radiofrecuencia en las capas más externas, las capas más epicárdicas del grosor de la pared. Así, si vemos cicatriz subendocárdica, sabemos que seguramente un abordaje subendocárdico va a ser suficiente, porque colocando nuestros catéteres al interior de la cavidad va a ser fácil llegar a la zona que nos interesa. Mientras que si vemos que la cicatriz es epicárdica o que estos canales de conducción se localizan sobre todo en el epicardio, en estos casos va a ser necesario un abordaje subepicárdico que por definición también es más complejo y debería reservarse solo a centros con más experiencia. Es decir, que de entrada nos puede ya orientar a cómo tenemos que hacer nuestro procedimiento al paciente. Estas reconstrucciones de la información del real tardío se pueden además también importar a los sistemas de navegación que utilizan los electrofisiólogos durante la ablación y además machearlas un poco, ¿no? Mezclarlas con la información que también tienen ellos desde los catéteres que utilizan durante el procedimiento. Este es un estudio en el que se comparó la ablación de taquicardia ventricular con la información de resonancia versus 105 pacientes en los que se había hecho la ablación sin la información de resonancia, es decir, puramente con los catéteres sin tener información de resonancia. Y lo que se vio fue que en el grupo de pacientes con resonancia, en el grupo de pacientes que teníamos la información de resonancia, se necesitaron menos aplicaciones de radiofrecuencia, el procedimiento fue más corto y de hecho, lo que es más importante, a largo plazo tuvieron mejores resultados, hubo menor recurrencia de la arritmia. Es decir, parece que el uso de la resonancia durante la ablación nos ayuda a tener mejores resultados. De hecho, tanto es así que los mismos autores se animaron a hacer un paso más allá y lo que hicieron fue un estudio piloto, no se puede considerar un estudio definitivo, pero sí un estudio piloto en lo que compararon 3 grupos de pacientes. Un grupo de 28 pacientes sin resonancia, solo con la información de los catéteres del mapa electroanatómico. Un grupo de 28 pacientes a los que llamaron MR-aided, en los que la resonancia ayudaba a la ablación. En estos pacientes lo que hicieron fue obtener un mapa electroanatómico con catéter, pero además mezclar allí la información de la resonancia, de forma que cuando hacían el mapa electroanatómico iban guiados por la resonancia y ya sabían dónde tenían que ir dirigidos. Y finalmente hicieron un otro grupo de 28 pacientes en los que no había mapa electroanatómico. Se guiaban únicamente por la resonancia y aplicaban las líneas de ablación o las zonas de ablación únicamente con la información de la resonancia, sin disponer de mapa electroanatómico. ¿Qué pasó aquí? Pues se vio básicamente que el grupo de pacientes en que se utilizó únicamente la información de la resonancia tuvieron menor tiempo de procedimiento, el tiempo de fluoroscopia fue más pequeño, también duró menos el procedimiento y el tiempo de, bueno, básicamente esto, ¿no? Y una vez cuando miramos cuando lo que hicieron fue mirar si el procedimiento tenía más éxito a largo plazo, lo que se vio fue que los 2 grupos donde se utilizó la resonancia, el guiado por resonancia y en el que la resonancia ayuda al procedimiento, tuvieron mejores resultados a largo plazo en comparación con el grupo donde no se utilizó la resonancia. Es decir, que una vez más nos indica que la resonancia es útil para mejorar los resultados de la ablación a largo plazo. En pacientes con terapia de resincronización cardíaca, es decir, este es un grupo de pacientes distintos en los que ponemos un dispositivo para intentar evitar fallo cardíaco, o sea, para tratar el fallo cardíaco, para tratar la insuficiencia cardíaca. En estos pacientes también se ha visto que la cicatriz nos ayuda a determinar qué pacientes van a tener arritmias a largo plazo, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente con una gran zona de cicatriz donde vemos aquí un canal de conducción. En estos pacientes, este dispositivo de resincronización cardíaca lo podemos
utilizar simplemente en forma de marcapasos, o sea, marcapasos resincronizado, o bien DAI resincronizador. El DAI nos va a tratar las arritmias, además de tratar el fallo cardíaco, mientras que el marcapasos solo nos va a tratar el fallo cardíaco. Y esto es importante porque hay algunos pacientes que tienen complicaciones por el propio DAI y en cambio no se benefician de él porque nunca van a tener arritmias. Pues bien, en este caso la resonancia nos ayuda a determinar qué pacientes van a tener arritmias a largo plazo y por lo tanto qué pacientes valdría la pena asociarles un DAI además del resincronizador. Y finalmente una pregunta que salía antes cuando hemos hablado un momento al principio, que era ¿qué pasa con los pacientes con dispositivos cardíacos? Espero después de esta presentación haberos convencido que realmente la resonancia es muy útil en pacientes con arritmias. Y de hecho, ¿qué pacientes hay con más arritmias que los que ya llevan un dispositivo puesto, sobre todo un DAI, ¿no? Pues bueno, de entrada ya sabéis que hay dispositivos compatibles y dispositivos incompatibles. Los dispositivos incompatibles tendríamos que dejar la resonancia solo para aquellos casos que realmente sea necesario hacerlo, pero en cualquier caso, aunque los dispositivos sean compatibles, es cierto que el propio dispositivo nos va a generar artefacto. Artefacto como, por ejemplo, el que veis ahí, ¿no? Nos da en la zona del dispositivo se da una zona de vacío de señal, de ausencia de señal, y luego en la periferia de esta zona de vacío de señal hay una zona hiperintensa, que es precisamente que no se trata de realce tardío, sino que es simplemente zona de artefacto. Entonces, ¿cómo eliminamos este artefacto? Pues con las secuencias de banda ancha, ¿no? Estas secuencias de banda ancha, si os fijáis, cuando hacemos una secuencia de realce tardío normal tenemos este artefacto, mientras que aquí, fijaros que la secuencia de banda ancha nos permite eliminar el artefacto y ver que esta zona de pared de miocardio, que no podíamos analizar, de repente observamos que está sana. En cambio, sí que vemos cicatriz en esta zona septal. Este artefacto va a ser más grande o más pequeño dependiendo de lo grande que sea el dispositivo, de forma que en marcapasos simples el artefacto va a ser pequeño, mientras que en marcapasos con DAI resincronizador, que son los más grandes de todos, va a ser cuando nos van a dar artefactos. Estas secuencias de banda ancha también se han empezado a utilizar como guía para detectar canales de conducción. Y finalmente un poquito el futuro, ¿no? ¿Qué hay de las salas de estas híbridas o estos procedimientos guiados por resonancia? Pues bien, estas son unas imágenes que me pasaron el grupo de Leipzig, donde vemos cómo sube, ¿no? Es una resonancia que es compatible con, donde se pueden hacer los procedimientos dentro de la misma resonancia, y ahí vemos un procedimiento de ablación de Flutter típico, donde vemos cómo nos detecta el catéter y cómo sube a través de la aurícula, y además lo podemos ver en las 3 dimensiones del espacio, ¿no? Esto es un estudio esto no deja de ser un estudio simplemente de feasibility, ¿no? De demostrar que se puede hacer, ya que el procedimiento de ablación de Flutter típico no necesita resonancia, es un procedimiento relativamente sencillo, es decir, que realmente nos gustaría ver esta técnica aplicada a procedimientos complejos como son la ablación de fibrilación auricular o de taquicardia ventricular. Y ahí todavía no hemos llegado, pero bueno, simplemente que sepáis que existe la posibilidad de hacer ablaciones dentro de la misma resonancia y que el futuro un poquito va por ahí, a guiar directamente el procedimiento en vivo. Y finalmente, como conclusiones, me gustaría que recordarais la relación entre fibrosis y arritmia, y que cuando hablamos de fibrosis la resonancia es la técnica de elección. Respecto a la aurícula, es una técnica factible, pero técnicamente compleja, y nos va a predecir el éxito de la ablación y nos va a ayudar también en pacientes con recurrencias identificando gaps. Respecto al ventrículo, nos va a ayudar a detectar, a caracterizar muy bien la cicatriz, ver zonas de canales de conducción y no solamente guiar el procedimiento, sino también predecir eventos. Y finalmente, que sepáis que en pacientes con dispositivos disponemos de las secuencias de banda ancha que nos pueden ayudar a eliminar artefactos. Dicho eso, muchas gracias. Y estoy abierta para preguntas, para lo que necesitéis. Bueno, muchas gracias, Ada, por esta excelente presentación que nos ha mostrado la utilidad de la RM cardíaca tanto a nivel anatómico, sobre todo en la relación de la fibrosis con la arritmia y en la planificación de procedimientos. Ahora voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia. Vale, una pregunta de Salva. ¿Cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación del informe estructurado en los informes de RM cardíaca para estudio de arritmia cardíaca? Informe estructurado me refiero a para la pregunta, o sea, si detallamos toda la información de canales y de border zone y estas cosas, ¿os referís? O... Bueno, ¿quieres aclararlo, Salva? Bueno, informe estructurado, nosotros, por ejemplo, en el TED, ¿no? ¿Sí? Hay unos ítems
no hacemos un informe de literatura, como si dijéramos, sino que Sí. vamos poniendo ítems. Yo creo que se refiere a esto. Vale, vale, no, no, lo que estamos haciendo, nosotros hacemos ahora por ahora informe de literatura, tengo que decir. Hacemos informe de literatura ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces lo he pensado yo, y aquí gracias por la pregunta, porque me hace pensar ahora que muchas veces pienso que deberíamos ser un poquito igual más sistemáticos a la hora de describir las cosas, ¿no? Sobre todo en pacientes complicados, ¿no? Muchas veces hacemos un informe muy orientado a contestar la pregunta clínica, muy directamente cicatriz, tal, pero sí que es verdad que igual tendríamos que ser un poquito más académicos sin pasar directamente, ¿no?, a hacer informes, ¿no? Pero igual informes así un poquito fijándolos ítem por ítem serían interesantes. Y respecto, ya que no era exactamente la pregunta, pero yo que te lo he preguntado también, ¿no?, es simplemente comentar que ahora mismo no estamos informando en nuestros informes la cantidad de border zone, la cantidad de canales de conducción, etcétera, aunque tenemos el software para hacerlo. Y esto es porque esto requiere, este postprocesado son como unos 20 minutos por paciente, con lo cual solo lo hacemos ya de forma, digamos, fuera del informe, ¿no?, en nuestro tiempo, cuando realmente hay un paciente que tenga que ponerse ablación. De la entrada en todos los pacientes no lo informamos, aunque podríamos hacer. Vale, creo que la segunda pregunta va más o menos por aquí, también de Salva. ¿Tú crees que el informe de RM de cardio puede ser cualitativo o bien debe incluir la valoración de biomarcadores cuantitativos? Que es un poco lo que explicaba. Sí, el problema es esto, pues es un problema de tiempo, básicamente, ¿no? Es decir, este postprocesado, mira, hace poco estuve en una presentación de tesis de una chica precisamente, una doctora que hizo su tesis en ablación de ataque cardioventricular y utilidad de la resonancia. Y le pregunté a ella, hombre, tú que has hecho el postprocesado de un montón de pacientes, ¿cuál es tu experiencia? Ella me decía que después de una vez entrenada y cuando ya lo tenía mucho por la mano, para cada caracterización de cicatriz tardaba 20 minutos por paciente. Eso quiere decir que si realmente tuviéramos que hacer esto en todos los pacientes, bueno, es que no podríamos hacer otra cosa. Entonces, ahora mismo no es factible por este motivo. Sí que nos daría mucha información, pero es que no es factible. Yo creo que para la mayoría de casos clínicos tampoco es necesario, ¿no? Es decir, para la mayoría de pacientes clínicos, si simplemente es un paciente con infarto o seguimiento, pues para eso igual tampoco tenemos que dar tanta información. Pero sí que es cierto que hay un subgrupo de pacientes, que son estos muy más complejos, que sí que igual tendríamos que hacerlo. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que en estos pacientes, pues bueno, los fellows que tenemos, y nosotros o los arritmólogos, hacen el postprocesado e incluyen esta información luego en sus informes, pero no la estamos incluyendo. ¿Lo podríamos hacer? Sí, pero necesitaríamos más tiempo. Yo creo que ahora mismo, simplemente por un tema de carga de trabajo, no es posible. Pero bueno, desde luego es información interesante. Vale, hay otra pregunta de Salva. Sí. Actualmente estamos inmersos en una revolución con la introducción de la inteligencia artificial. En este sentido, ¿tú crees que puede ser útil algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el protocolo técnico de RM cardíaca o para hacer valoración inicial de las imágenes? Sí, desde luego, ¿no? Desde luego que sí. Sobre todo yo creo que, si no me equivoco, creo que la empresa el software de la empresa con la que estamos trabajando, creo que ya están trabajando un poquito en este sentido, pero desde luego, si estos 20 minutos se pudieran convertir en mucho menos y nos pudiera facilitar todo esto, hombre, desde luego sería maravilloso, ¿no? Para la obtención de imagen, para simplemente la adquisición de las imágenes, ahí sí que hay algunos equipos que realmente tienen algunos productos pues, que para ayudar un poco al técnico, pero en estos casos de resonancia tridimensional, la verdad es que son más complejos y ahora mismo lo que tenemos es un técnico muy especializado que lo está haciendo él manualmente, ¿no? Digamos. Pero desde luego, para el postprocesado de las imágenes sería maravilloso, vamos, si tuviéramos un software que nos pudiera detectar eso y nos pudiera facilitar el trabajo. Pues bueno, doy paso al doctor Pineda. Hola, buenas. Bueno, yo lo que quería sobre todo es felicitarla, ¿no?, por la presentación, que ha sido excelente, pero también por este trabajo que hacen, ¿no?, de ir un poco más adelante con la caracterización del tejido miocárdico para la detección de las zonas de arritmia, para el tratamiento, y que realmente en esto pues tienen un largo recorrido y son realmente innovadores, ¿no?, todo lo que hacen. Y también, bueno, por las imágenes, que es espectacular. Esto parece sencillo, pero para nada es fácil adquirir y tener estas imágenes que te permitan la segmentación de la aurícula. El ventrículo, que es algo más sencillo, pero la aurícula es realmente complicado, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte, ya lo has mostrado, que básicamente hoy por hoy el valor de la segmentación de la aurícula es pronóstico, ¿no?, para identificar el riesgo de recurrencia.
y teniendo en cuenta lo complicado que es, porque realmente es complicado tener estas imágenes así, y el tiempo de postprocesado, que siendo un auténtico experto son 20 minutos, yo creo que la aurícula incluso seguro que es más, Sí, sí, porque sí, sí. es muy complicado. No sé si lo habéis intentado correlacionar con otros, con otros valores, con otros factores pronósticos más sencillos, como el volumen de la aurícula, lo que has comentado de la estericidad, y con esto podríamos decir ya tener una aproximación del riesgo de recurrencia sin necesidad de hacer esos estudios tan complicados que hacéis vosotros. Sí, a ver, respecto al volumen de la aurícula, la verdad es que cuando metes todo esto en multivariado y todo, la verdad es que es mejor, es más potente la fibrosis que el volumen. Dicho esto, el volumen de la aurícula al final es también un marcador de remodelado, ¿no? Que al final es lo que queremos mirar, ¿no? Aurículas más fibróticas también van a ser aurículas más grandes y van a ser aurículas más esféricas. Yo creo que ahora mismo, ya te digo, la fibrosis es uno de los marcadores principales, pero es cierto que por las limitaciones que tenemos no siempre se puede hacer. Entonces, ahí sí que nos puede ayudar muchísimo valores como la esfericidad, que no hace falta incluso si queremos cuantificarla cuantificarla al 100%, pero al menos sí darnos cuenta para la práctica clínica, por ejemplo, ver qué aurículas son más esféricas, y esto sí que lo podemos describir, y luego también el volumen de la aurícula, que son marcadores que aún no siendo tan potentes, pero también es cierto que son mucho más sencillos. Entonces, esto, oye, la práctica clínica es una información que podemos aportar y que siempre da un valor, ¿no? Y esto también me gustaría recalcarlo en el sentido que hay veces que no hace falta ir a lo último, sino que tenemos otras técnicas que nos pueden ayudar también. Y en algún caso habéis desestimado a hacer ablación en función de la cantidad o lo Esto a intentáis. veces esto es una buena pregunta, porque esto es algo que a veces hablamos con los electrofisiólogos. ¿Por qué lleváis ablación a este paciente si está claro que no va a responder? Hoy en día es verdad que bajo las guías, ¿no? Todo esto no está en guías, ¿no? Estos son trabajos, no dejan de ser de investigación. Entonces, bajo las guías no puedes rechazar en base a esto, ¿no? Esto primero. Lo que sí que se hace es decirle al paciente que la probabilidad de éxito es mínima. Esto sí que lo hacen, pero rechazar, hasta donde yo sé, yo no hago las indicaciones, pero hasta donde yo sé, no lo hacen. Sí que es cierto esto, que a veces me sorprende decir, pero ¿por qué hacéis esto, no? Y bueno, y yo creo que la razón básica es esta, que realmente esto no está en guías, entonces ahora mismo no puedes rechazar a alguien en función solo de esto. Muy bien, ¿no? Pues nada, a felicitarte de nuevo y le paso la palabra a Salva. Perfecto. Bueno, Víctor, gracias por tus comentarios. Yo creo que han sido también muy interesantes y ha hecho que Ada subraye temas que son claves. Después, Marta, gracias también a ti por tu moderación. Y Ada, yo creo que ha sido magistral tu sesión. Yo intento hacer un resumen para la audiencia, para hacer pinceladas. Yo creo que nos has hablado del qué, del quién y sobre todo del cómo, ¿no? Entonces, el quién has hecho una cifra 17%, o sea, incluso indicando muy bien los procedimientos, haciéndolo muy bien, un 17% de pacientes, la calidad no es correcta. Yo creo que es una cifra importante. El cómo, has dicho, oye, 3 Teslas, 1.5, pero 3 Teslas, yo creo que ha sido importante. Y respecto al qué, yo creo que ha sido muy chulo ver lo de la esfericidad, ver la aurícula como una pelota. Después nos has dicho, lo más importante, si pudiéramos resumir, has dicho, fibrosis igual a arritmia. Fibrosis y arritmia es... Y después ha sido interesante cuando nos has acompañado navegando por la border zone y los canales. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que nos da ganas de seguir aprendiendo y a ver si todos estos temas que ahora son como mínimo para expertos 20 minutos de postproceso, con la inteligencia artificial podemos hacer que sea más fácil incorporarlo y que decida el manejo y que se incorporen las guías. No sé si quieres hacer algún comentario más, Ada. No, lo has dicho perfecto, lo has dicho perfecto, básicamente es esto, ¿no? Yo creo que el resumen es esto, se puede hacer, pero bueno, ahora mismo necesitamos un poquito más de trabajo, pero yo creo que dentro de poco espero que ya lo podamos aplicar. Perfecto, seguro que contamos contigo en el futuro para ver cómo va el tema. Gracias. Sin más, a la audiencia recordarles que mañana tenemos a la autora Arantxa Gelabert, que va a hacer una revisión de la embolización portal. Están todos invitados. Gracias. Ada, muchas gracias. Que tengas un buen día. Víctor también, y Marta y Dani. Que tengáis un buen día. Un saludo a todos. Gracias. Venga, adeu.